¿Es el Nuevo Testamento un documento confiable? Muchos escépticos dicen que no, que está basado en copias tardías y lleno de errores. ¿Pero qué dice la evidencia? Los cristianos por siglos han apuntado hacia la evidencia por la que podemos ver el Nuevo Testamento como confiable y recuperar lo que originalmente decía. Así que, ¿qué evidencia podemos ofrecer? Cuando se trata de documentos antiguos, entre más manuscritos tengamos es mejor. De esta manera es más fácil verificar la precisión e identificar los cambios que pudieron haber ocurrido, a través del proceso conocido como crítica textual. Así que obviamente queremos más para comparar para poder llegar al original. ¿Qué tenemos acerca del Nuevo Testamento? Del idioma original del Nuevo Testamento tenemos más de 5.800 manuscritos griegos. En latín tenemos más de 10.000 manuscritos. En otros idiomas tempranos tenemos entre 5.000 y 10.000 manuscritos. Así que tenemos una extremadamente extensa variedad de manuscritos del Nuevo Testamento de todo el mundo antiguo que podemos estudiar y comparar. Y entre más manuscritos seremos más precisos en reconstruir el original a través de la crítica textual. Pero incluso si no tuviéramos los manuscritos, aún tendríamos el Nuevo Testamento entero preservado en los escritos de los padres de la Iglesia. Se ha estimado que hay más de 1 millón de citas al Nuevo Testamento solo en los padres de la Iglesia. Si hubo grandes cantidades de corrupciones accidentales o intencionales al texto, sería sencillo rastrearlas a través de la comparación de manuscritos de diferentes regiones. There was never a time when any one man or group of men had control over the text of the New Testament. There was never a Christian Uthman. All assertions regarding adding doctrines, changing theology, removing teachings, etc. are without merit. The Christian church was a persecuted minority without power to enforce a uniform textual transmission, as in Islam. Esto es mucho más que cualquier otro documento antiguo. El segundo documento más atestiguado sería la Ilíada de Homero, con 1757 copias, y después Suetonio, con cerca de 200 copias. Así que si uno es escéptico del Nuevo Testamento después de saber cuán ampliamente es atestiguado, entonces ellos tienen que ser incluso más escépticos de otros trabajos de la antigüedad, como dice el erudito Dane Wallace. What that would be like. If I'm going to be skeptical about the New Testament and I apply that skepticism to other ancient Greco-Roman literature, guess what? We immediately go back into the Dark Ages. We've eclipsed all knowledge in the last 500 years. Pero no solo tenemos una gran cantidad de manuscritos, sino que tenemos manuscritos completos muy tempranos e incluso fragmentos más tempranos. El Nuevo Testamento completo más antiguo dista aproximadamente 300 años del original. Ello es lo más cercano para cualquier documento antiguo, pero incluso tenemos testigos tempranos en fragmentos como este, P52 del 90 DC al 125 DC, y otros como estos aproximadamente del 170 DC al 220 DC. También tenemos un fragmento más largo cerca de este tiempo en P75, el cual posee 102 páginas de Lucas y Juan. Comparando esto con otros documentos antiguos, la copia más temprana de la Ilíada dista 500 años del original, y Suetonio es 800 años después del original. Como pueden ver, el Nuevo Testamento es por mucho el más cercano a su original que cualquier otro documento antiguo. Así que si vamos a ser escépticos del Nuevo Testamento, entonces debemos ser también más escépticos de cualquier otra literatura antigua. De hecho, tenemos como una docena de manuscritos fragmentados que datan cerca del segundo siglo, los cuales representan alrededor del 40% del Nuevo Testamento entero, y tenemos 120 manuscritos dentro de los primeros 300 años del original, lo cual es increíble comparado con otros documentos antiguos. Pero a pesar de ello, algunos académicos aún argumentan que las copias del Nuevo Testamento son muy tardías y llenas de errores. El crítico principal es Bart Ehrman. Él dice, no solo no tenemos los originales, no tenemos las primeras copias del original, ni siquiera tenemos las copias de las copias del original, o copias de las copias de las copias del original. Lo que tenemos son copias hechas muchísimo después, y todas estas copias difieren una de otra en miles de lugares. Bueno, es extraño decir esto dada la evidencia que hemos discutido. Así que dividamos esta objeción en dos partes para lidiar con cada una apropiadamente. La primera es que nuestros manuscritos más tempranos son extremadamente lejanos de los originales. Ni siquiera son copias de las copias de las copias de los originales. Esto no tiene sentido considerando que nuestro fragmento más temprano data 70 años o menos desde el original, y otros fragmentos más extensos son alrededor de 150 años desde el original. Así que, ¿por qué estas no serían la primera o segunda generación de copias del original? Un manuscrito de papiro de uso público duraría en promedio más de 100 años. Tampoco hay razón para asumir que los originales o la primera generación de copias fuera copiada una vez y desechada o perdida. De hecho, Ehrman reconoce que un manuscrito puede ser una copia directa de unos 100 años previo a este. Every time somebody translates the Bible, they don't say, well, I've got to take this manuscript that I translated from and destroy that now. That's stupid. We don't do that. It's never been done in the history of the church.
No hay razón para asumir que los originales fueron copiados solo una vez y después fueron olvidados o que los escribas solo tenían una copia de la cual obtenían el texto. De hecho, el padre de la iglesia Tertuliano incluso parece sugerir que los originales aún estaban en circulación cuando él escribía al final del segundo siglo. Así pues, si quieres ejercitar tu curiosidad en lo que toca a tu salvación, recorre las iglesias apostólicas en las que todavía en los mismos lugares tienen autoridad las mismas cátedras de los apóstoles. En ellas se leen todavía las cartas auténticas de ellos y en ellas resuena su voz y se conserva el recuerdo de su figura. La palabra latina para auténtico normalmente se refiere a los documentos originales, así que parece que Tertuliano está diciendo que los originales aún se encontraban en las iglesias hasta ese día. Él específicamente se refiere a las cartas a los Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios y Romanos, y anima a sus lectores a que visiten estos lugares para que vieran los escritos auténticos por sí mismos. Incluso si Tertuliano no hablaba de los pergaminos originales en los que escribieron los apóstoles, su testimonio aún nos dice que los cristianos en sus días estaban preocupados por tener escritos precisos y que no estaban descartando sus copias como sin valor, como el escéptico sugiere. Es perfectamente razonable sugerir que si los manuscritos se leían con frecuencia, eran copiados con frecuencia, y de hecho la cantidad de manuscritos que tenemos hoy obviamente sugiere eso. El razonamiento de Ehrman parece implicar que la copia del Nuevo Testamento era como el juego del teléfono descompuesto, donde una copia del siglo IV es una copia de uno del siglo III, el cual es una copia de uno del siglo II, el cual es una copia de uno del siglo I, el cual es una copia del original. Pero no hay razón para sugerir que los originales o las primeras copias de los originales simplemente se perdieron después de ser copiadas una vez. Los escribas siempre podían regresar a las copias más tempranas en sus días que hubiesen sobrevivido y simplemente copiarlas. San Ireneo incluso dice que él tenía acceso a las copias tempranas del libro del Apocalipsis, lo cual sugiere que las copias más tempranas estaban siendo preservadas para precisión y transmisión. Y los testimonios de los primeros padres de la iglesia indican cuán sagrados ellos consideraban estos documentos. Así que no eran copiados sin cuidado, sino que eran considerados especiales para preservar la fe transmitida de los apóstoles. De hecho, los académicos Derek Bock y Dan Wallace resaltan que los manuscritos más tempranos que tenemos probablemente se remontan a cerca del 100 DC. Dos de los manuscritos más antiguos que tenemos, Papiro 75 y el Codex Vaticanus, tienen una concordancia excepcionalmente fuerte, y son de los manuscritos con más precisión que existen actualmente. P75 es casi 125 años más antiguo que B, y sin embargo no es un ancestro de B, sino que B fue copiado de un ancestro de P75, ver el trabajo de C.L. Porter. La combinación de estos dos manuscritos en una lectura particular seguramente debe remontarse al mismísimo inicio del segundo siglo, así que la idea de que nuestras copias son muy tardías no se sostiene en contra de la evidencia. Y la crítica textual demuestra que no estamos muy lejos de los originales. Así que, ¿qué hay acerca de la segunda afirmación de Ehrman? Que todos los demás manuscritos tienen muchas variaciones y difieren uno de otro en miles de lugares. Ehrman y otros escépticos usualmente apelarán al hecho de que hay 400.000 variantes a través de los manuscritos del Nuevo Testamento, lo cual en realidad es cierto. Sin embargo, cuando observas los detalles de esto, no es significativo realmente. Por ejemplo, la razón por la cual tenemos tantas variantes es porque tenemos muchos manuscritos. Ello sería esperado con un número tan grande de manuscritos, pero incluso con eso recuerden que tenemos cerca de 6.000 manuscritos en griego del Nuevo Testamento, lo cual es casi 2.6 millones de páginas del Nuevo Testamento. Si haces los cálculos, ello es casi una variante por cada 6 páginas y media. No son tantas. En segundo lugar, ¿qué clase de variantes son? 75% de ellas simplemente son errores de deletreo o escritura, los cuales no afectan el significado del texto. 15% de ellas son variaciones en sinónimos o transcripciones en el griego, las cuales ni siquiera pueden traducirse. Casi el 9% sí afectan el significado del texto, pero datan de fechas muy tardías y obviamente son resueltas examinando los manuscritos más tempranos. Luego, menos del 1% sí afecta el significado del texto, y es de los manuscritos tempranos. Pero ninguna de estas variantes en realidad desafían o atacan doctrinas cristianas esenciales, incluso como el mismo Bart Ehrman admite. La posición que defiendo en Misquoting Jesus en realidad no está en oposición con la posición del profesor Metzger, que las creencias cristianas esenciales no son afectadas por variantes textuales en la tradición de los manuscritos del Nuevo Testamento. This is the guy on whose works Muslims and atheists are basing their wild claims that the Orthodox have so corrupted the text that it must not have been Orthodox at all originally. They don't know what they're talking about, but they're basing it on Dr. Ehrman's work. He does know what he's talking about. I happen to disagree with him about a number of things, but I don't disagree with him over this. In fact, in our 3 debates, at the end of each debate, I say, by the way, I think you agree with me, Bart, that essential Christian beliefs are not affected by textual variants. And I put this screen up. He's never disputed it. He said it. It's in print. He can't deny himself. Absolutamente no hay evidencia que sugiera que las doctrinas cristianas son afectadas por las variantes en los manuscritos, y hay cero evidencias que sugieran que no podemos remontarnos a los originales.
De hecho, dada toda la evidencia, solo hay 40 líneas del Nuevo Testamento que no están resueltas por la crítica textual, dando una precisión del 99.5%, lo cual es, por mucho, lo mejor para cualquier documento antiguo. Ahora, obviamente hay debate sobre qué conjunto de pasajes fueron originales, y ningún erudito cristiano argumenta que tenemos lo que los autores originales escribieron palabra por palabra. Pero a la luz de esta evidencia también debemos evitar el escepticismo radical, el que dice que ciertamente nunca podremos saber nada de lo que los autores originales escribieron, simplemente no se sostiene contra la evidencia. La sobreabundante cantidad de escritura no es debatida, y ninguna evidencia textual amenaza los orígenes de ninguna doctrina cristiana. Así que, ¿es el Nuevo Testamento confiable? La respuesta obvia es sí, y apenas hemos rascado superficialmente la evidencia. The onus is on the skeptic. The New Testament sets the standard in providing clear evidence of its trustworthiness. If that is not enough, is it possible the skeptic has set a standard that is unreasonable? And if so, why?